empezar a grabar. Muy bien, empezamos a grabar entonces esta clase. Profe, Sí, decime quién me está hablando. ahí la compañera Cintia Rojas pide que la acepte. A ver. Y no la tengo acá. Acá está, sí. Cintia Rojas. ¿Pudiste entrar, Cintia? Bueno, Cintia, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces seguimos con esta planillita. 11.25, calibre 9 milímetros, calibre 9 milímetros de punta plana, todas estas son encamisadas. ¿Por qué? Nuevamente repetimos, porque cubren totalmente la punta y dejan libre el culote. Semi encamisada, por el contrario, están cubriendo la parte trasera del culote y dejando libre la punta. Es fundamentalmente para los que son de punta hueca, como en este caso, o también que se pretende dejar la punta libre del plomo para que sea de punta blanda. Bueno, la Glacier Safety-Slag habíamos hablado, la .22 o 5.56, maciza de plomo, punta ojival, talonada y moleteada. Talonada, ¿por qué? Porque en la parte trasera del culote hay como escalones que van reduciendo un poco el diámetro. Y moleteada porque son muescas que están acá en el cuerpo, que se alcanzan a ver, y tienen la finalidad de que cuando estén transitando la bala por el interior de la recámara, del ánima, es decir, en el rayado, no queden restos, sino que es una especie de moleteado de lubricación. Bueno, y finalmente los dos últimos, que son balas de fusil, calibre 5.56, es decir, que es un 22 si lo transformamos a pulgada, encamisada, punta ojival aguda, y ahora le agregamos algo más, que es aerodinámica. ¿Por qué? Porque el culote, vemos que hay una reducción del diámetro del culote. A esa reducción se le llama chaflán de culote. Chaflán de culote. Es decir, que la característica de esta bala 5.56 es encamisada, punta ojival aguda o aerodinámica. ¿Y qué significa? Que la punta es ojival aguda, bien puntiaguda, y que el culote es chaflanado, es decir, con reducción del diámetro, que ya vamos a ver para qué se usa. Y finalmente está la de 7.65, que a diferencia de la anterior, el culote es chato. Ven que es totalmente chato, no existe el chaflanado. Este es el caso de la 7.65 de Mauser. Bueno, ¿hay alguna duda sobre la descripción que hemos puesto acá? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Qué significaba moleteada, profe? Moleteado significa estas rayitas que se ven acá como guiones, que son rayas en el cuerpo de la bala, a los efectos de, se le denominan también muescas de lubricación, que es para que tenga un buen desplazamiento dentro del ánima cuando es disparada, sin dejar restos pegados por la fricción, pegados en el ánima. ¿Estamos? Gracias. Bueno, acá tenemos la imagen de dos balas semi-encamisadas, con la diferencia de que una es semi-encamisada, perdón, la de la izquierda, en donde vemos que la punta está libre,
vemos una punta blanda, deformada en la punta, y la otra es encamisada porque cubre totalmente el cuerpo de adelante, pero está sin chaflán de culote. Ahora vemos una bala encamisada de culote chato, que es la que veíamos en la postal anterior, ¿no es cierto? No está chaflanado. Una semi encamisada con la punta libre y cubierta en la parte de atrás, con culote chaflanado, hay reducción, y finalmente una de encamisada, pero de culote chaflanado. Este es el esquema de una encamisada aerodinámica con el chaflán de culote. Acá, entre estas dos rayas, queda un ángulo que aproximadamente está entre los 9 y 10 grados de reducción del diámetro de la bala. Esta es una bala, entonces, encamisada o simplemente aerodinámica. Cuando hablamos de aerodinámica es que está hablando de una punta ojival aguda y de un chaflán de culote. Esta es la que veíamos acostada ya dentro de la composición completa de un cartucho, con bala encamisada a la izquierda y bala semi encamisada o de punta blanda a la derecha. ¿Cuál es el objeto de esta bala? Bueno, casualmente que se deforme. Si no estuviera deformado, tendría el mismo largo que la otra bala, puntiaguda. Y acá está deformada. Balas semi encamisadas y encamisadas. Bueno, semi encamisada la de la izquierda y encamisada la de la derecha, en donde deja el culote libre. Puntas de balas encamisadas. Fíjense, acá tenemos, las tres son encamisadas. ¿Por qué? Porque cubren totalmente la punta. Sin embargo, las puntas son diferentes. Una, el cuerpo es troncocónico, porque es como un cono que está cortado, pero la camisa cubre la punta. Esta es una punta plana también, pero el cuerpo es ojival, porque si no estuviera cortado, ¿no es cierto?, sería la forma de una ojiva. Y finalmente, la última es ojival. Es decir, que estas son tres características. En donde la primera, ¿qué es lo que se suma? ¿Qué pasa con la vaina? ¿Cómo es? Camila, ¿cómo es la vaina de la primera? Que dice punta plana, tronco cónica. ¿Es una vaina? Rocío. ¿Una vaina? Lourdes. Encamisada. Encamisada, profe. No, la vaina, ¿qué es? La bala es encamisada, pero la vaina. Troncocónica. La primera no. Cilíndrica. Troncocónica es la bala. Pero la vaina, Lourdes, la vaina. Cónica golletada. Exactamente, golletada, porque ven que tiene el cuerpo, tiene la gola y el gollete. En cambio, las dos que siguen son cilíndricas. Las tres con ranura en la parte trasera. Así que hay descripciones que son para balas y descripciones que son para vainas. Desde el punto de vista de las balas, bueno, estamos hablando de encamisada o semi-encamisada, de punta ojival o punta blanda, de punta plana troncocónica, todo eso es de las balas. ¿Y qué referido a las vainas? O son cilíndricas o son golletadas, pueden ser troncocónicas. Bueno, balas expansivas. Acá vemos qué es lo que puede pasar con las balas expansivas. El diseño es el que nos va a llevar a intuir cómo se va a deformar esta bala. Por ejemplo, este diseño en donde vemos que hay una parte ahuecada en la parte de atrás y una parte ahuecada en la parte de adelante con un travesaño en el medio, nos está indicando
de que esta se va a deformar, como vemos en la figura de la derecha, pero hasta un punto, no se va a deformar hasta la base, se va a deformar hasta una altura determinada y el resto del cuerpo va a quedar sin deformación. En cambio, en la segunda, en donde no está ese travesaño que impide la deformación, ¿no es cierto?, se va a abrir esto y se va a expandir de tal manera que va a quedar como una torta aplastado hacia la base o hacia el culote. Es decir, estos son dos ejemplos de dos balas expansivas que al tocar un blanco blando, ojo, no tenemos que estar pensando de que está golpeando contra algo macizo, contra una pared, contra un muro. No, no, no. Simplemente estas deformaciones se van a producir en blancos blandos, es decir, un blanco animal o un cuerpo humano. Es la primera entonces con una deformación restringida hasta una altura y la otra con una deformación total hasta la misma base. ¿Se entiende, Lucía, Soria? ¿Se entiende? Sí, profe. Estas son entonces ejemplos de balas expansivas. Fíjense algunas fotografías de algunos tipos de puntas. Encamisada pero punta chata, en donde vemos la imagen de la punta, ¿no es cierto? Está cubierta totalmente la punta. Semi-encamisada de punta hueca. Vemos la punta, cómo se observa el ahuecado. Semi-encamisada Hydra-Shock de punta hueca de fragmentación. Acá le agregamos un argumento más. Se alcanzan a ver unas rayitas acá en la camisa, cerca de la boca. ¿Se ven? Como unos cortes. Esos cortes hacen que lo que se esté produciendo sea un desgajado, que se abra esa camisa en gajos. Es el caso de esta que es la semi-encamisada Hydra-Shock. Entonces se abre en gajos la camisa y permite entonces un aplastado, una deformación. Acá hay algunas que vemos el cartucho parado, el cartucho acostado y finalmente cuál sería la deformación de la bala. Fíjense acá, se alcanzan a ver los gajos. Y como aparecen los gajos, como también aparecen en esta segunda, se aparece cómo se abrió esa camisa en láminas, ¿no es cierto?, que es un desgajado. La primera es una semi-encamisada punta hueca pero también de fragmentación, y semi-encamisada punta hueca, en donde se ve también un desgajado y el núcleo de plomo aplastado. Todos estos entonces son ejemplos de lo que denominamos balas expansivas. Balas expansivas. ¿Qué significa? Que se expanden radialmente, radialmente hacia los costados. Acá tenemos otros esquemas, ¿no es cierto? Fíjense, si vamos al de la derecha, vemos que es encamisada esta. Sin embargo, tiene marcados gajos que permitan que se aplaste, ¿no es cierto?, como figura acá en la imagen. Luego hay una punta hueca, otra punta hueca que se abre como flor, y finalmente una semi-encamisada punta hueca a la izquierda, en donde se observan los gajos de apertura de la camisa. Todos estos entonces no es que se esté produciendo por casualidad, se ha diseñado la bala para que tenga una deformación de un tipo característico. ¿Se entiende, Facundo? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta me quieren hacer hasta ahora? ¿Alguna pregunta me quieren decir? Esa música que se escucha. Se me cortó el internet. Bueno, a ver, entonces, el toque de humor que le pusieron ahí. Bueno, Julio, ¿se entiende hasta ahora?
Sí, profe. Bueno, lo que Mi nosotros estamos pregunta, haciendo es un análisis descriptivo. Por ahora estamos describiendo cuáles son las características que tiene desde el punto de vista de la forma y a su vez cuáles son las consecuencias a la hora de los efectos, es decir, en materia de balas expansivas. Bueno, acá por ejemplo tenemos una bala que es de punta hueca, que está con los gajos acá marcados, con lo cual es de fragmentación, y vemos cómo esa fragmentación puede producir esquirlas, es decir, estos dos pedacitos acá de camisa que están sueltos, a la hora de chocar se transforman en esquirlas que, como la bala entra girando, ¿no es cierto?, y es amortiguado por el blanco blando, ese efecto centrífugo, ¿no es cierto?, me puede estar dispersando esquirlas, como es el caso. Vemos el núcleo totalmente achatado, la camisa totalmente rota, ¿no es cierto?, con desprendimiento de dos esquirlas. Este es otro diseño muy particular en donde claramente nosotros podemos anticipar que qué es lo que va a pasar. Y bueno, se va a abrir en gajos. Estos gajos están súper claros de que cuál va a ser la apertura. Y la apertura es casualmente esta. Este diseño, ¿no es cierto?, va a tener este final, en donde el cuerpo, la parte trasera de la bala, mantiene su diámetro, mientras que la parte de adelante, ¿no es cierto?, se deforma, se achata y incrementa, que esto es importante que lo vayamos entendiendo, porque en definitiva después cuando vayamos a ver la balística de efectos vamos a entender que radialmente es un radio mayor el que tenemos acá en el efecto que el radio que tenemos en el cuerpo. Bueno, la Glaser Safety Slack que habíamos mencionado tiene la característica de tener un tapón, como se observa acá, y en el interior de lo que es la bala, hasta acá la bala, que está encamisada, fíjense ustedes que la camisa, perdón, semi encamisada porque está cubriendo el culote, ¿no es cierto? Es una semi encamisada, y tiene 300 microperdigones, que al momento de producirse el impacto en un cuerpo blando, ¿no es cierto?, este tapón se desprende y dispersa los perdigones. Es decir, ustedes ven que en materia de diseño puede haber una variedad enorme. Bueno, acá tenemos algunos cortes de cartuchos de bala de fusil. ¿Qué es lo que vemos en el primero? El primero es de fogueo, es decir, que no hay bala acá, sino que es todo un cuerpo plástico con forma de cartucho, que en el interior tiene pólvora, y lo único que hace es un fogonazo, pero no está desprendiendo ninguna bala. Esto se usa para ejercicio. Puede haber lo que se denomina una trazante luminosa. Fíjense, en la parte trasera de acá de la bala, acá en la punta, ¿no es cierto?, acá en la parte trasera, hay fósforo blanco, que al contacto con el aire produce un fuego que en la noche nos permite ver el trazado de la trayectoria de la bala. Por eso se llaman trazantes. Profe, ¿Sí? dice Ariel que lo acepte. Ah, acá está. Aparicio. Sí, ahí está. Ariel, ¿entraste? Ariel, ¿me escuchás? Ariel. Bueno. Bueno, otros tipos de balas son aquellas que hay una ojiva que exteriormente nos hace aparecer como si fuera una bala, pero que está hueca en la parte de adelante porque adentro contiene un núcleo
que se va a mover hacia adelante. Estas de falsa ojiva, normalmente, la ojiva esta se abolla contra, por ejemplo, un blindaje, y el cuerpo este, el núcleo duro este, avanza para producir la perforación del blindaje. En este caso, concretamente, se llama de núcleo duro. ¿Por qué? Porque aparece nuevamente la ojiva falsa, ¿no es cierto? Y este núcleo que se va a desplazar produciendo la rotura del blindaje. Ariel, ¿entraste? Bueno. Sí, profesor. Hola. Perfecto. Bueno, ¿Me escucha? estamos viendo algunos cortes de balas. Alcanzaste a ver estas que yo mencioné en el último momento, y decíamos que en materia de diseños podía haber una como este tipo, en donde tiene gajos marcados, y eso nos indica que después va a tener este tipo de deformación. O que está cargada con perdigones, por ejemplo, 300 microperdigones, con un tapón que al chocar en un blanco blando, se salta el tapón y se produce la dispersión de los microperdigones. Bueno, en materia de diseño podemos tener algo tan sofisticado como esto también, que tiene una bala, una bala y una bala interior, en donde al momento del disparo hay una bala y una que va orbitando alrededor de la otra, ¿no es cierto? Estas son balas tipo satélite. Bueno, seguimos que en materia de diseño podemos tener una encamisada ojival, que sería una normal, esta, vemos en el interior el núcleo de plomo y exteriormente la camisa. Una encamisada de punta chata, también. Una de punta hueca, en donde también el culote, fíjense, el culote, cuando vemos este culote así, en forma de arco, le vamos a llamar culote hueco, que a los efectos de que vayamos anticipando de para qué sirve esto, el culote hueco sirve para que no se produzca un torbellino en la parte de atrás que la chupe, que la absorba al avance de la bala. En este caso, entonces, es de punta hueca y de culote hueco. Y por último acá es la ojiva falsa, que en el interior tiene un núcleo duro que se va a desplazar hacia adelante, logrando cierta capacidad de perforación. Bueno, algunas designaciones por si alguno lee en una ficha algunas cuestiones que están en inglés. Por ejemplo, flat base significa culote chato, o también con la letra S. Boat tail o SS cuando existe chaflán de culote, y hollow base cuando es culote hueco. Es decir, que en este caso en inglés sería hollow base. Y en el caso de estas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son de culote chato. En todas estas, culote chato. De acuerdo a la punta, podríamos estar hablando round point, que sería la ojival. Podríamos estar hablando de what cutter, que significa punta chata, porque está cortada, o flat point también. Y soft point cuando es punta blanda, es decir, que la camisa no alcanza a cubrir todo el núcleo, sino que deja la punta blanda, que sería el núcleo expuesto, para que pueda deformarse. Algunas siglas, por ejemplo, lead hollow point, LHP, significa de plomo punta hueca. JHP, jacket hollow point, encamisada. Jacket, toda vez que vean la J, es jacket, que significa encamisada de punta hueca. SW
significa semi-wad cutter, es decir, semi-chata o semi-plana. Wad cutter punta chata. JSP jacket soft point, es decir, que es semi-encamisada en este caso, no sería encamisada, sino semi-encamisada, pero de punta blanda, o semi-encamisada simplemente. LRN es L, acuérdense, que significa que es el plomo, lead, lead, plomo. Entonces, de plomo, de punta redondeada o punta de nariz roma. Y full metal jacket significa totalmente encamisada. Totalmente encamisada. Así que acuérdense algunas letras. J es jacket para los encamisados o semi-encamisados. La S es de soft, de punta blanda. Seguimos. Acá fíjense que tenemos algunas muestras, ¿no es cierto? Full metal jacket, por ejemplo, esta significa que están, todas estas full metal jacket son todas encamisadas, es decir, que la punta está cubierta, pero vean la variación de puntas que puede haber. Bueno, todas estas que son, por ejemplo, sin punta, ¿no es cierto?, son formas especiales que buscan un objeto especial, por ejemplo, deformarse de una forma determinada, o casualmente achatarse, achatarse más. Designación de cartuchos. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrarnos en una caja de cartuchos o en una ficha técnica? Un guarismo, por ejemplo, que diga 763 y esté acompañado de una palabra, que significa casualmente el arma, 763 de la pistola Mannlicher, o 9 milímetros de la pistola Parabellum, o 9 milímetros de la pistola Browning. Es decir, que nos podemos encontrar una designación en donde está el calibre y a continuación la palabra de el arma que le dio origen a lo mejor al calibre o que está más difundido. Por ejemplo, podemos encontrar 45 Colt, que es la pistola Colt calibre 45. Otra designación, nos podemos encontrar .22, que volvemos a recordar que sería 0,22 centésimas de pulgada, o 22 centésimas de pulgada, LR, que significa largo rifle. El .22 largo rifle es un cartucho que puede ser utilizado en un revólver, puede ser utilizado en una pistola, puede ser utilizado en una carabina, puede ser utilizado en un fusil. Es decir, que hay un cartucho que tiene la capacidad, como es el caso del .22 largo rifle, para ser utilizado en una gama enorme de armas. Con lo cual, ese cartucho con cada arma va a constituir un sistema de arma diferente. A tal punto es diferente el sistema de arma que ese mismo cartucho que está disparado por un revólver 22 me va a lanzar la bala a 240 metros por segundo. Mientras que ese mismo cartucho cargado en una carabina o en un fusil me va a lanzar la bala a 350 metros por segundo. Es decir, 100 metros por segundo más. Con lo cual entonces, el mismo cartucho disparado por un arma sale a una velocidad la bala. Y con otra arma sale a otra velocidad y es el mismo cartucho. Bueno, en este caso entonces, .22 largo rifle. Acá tenemos el caso que yo les decía, por ejemplo, .45 Automatic Colt Pistol, que aparece nada más que la sigla ACP, Automatic Colt Pistol. Después está el .32 Harrington and Richardson,
con la sigla H y R, o .32 para revólver, y etcétera. Podríamos tener infinidad de ejemplos. ¿Qué otras características podemos encontrar en una expresión? Podemos encontrar 765 por 54, que ya sabemos. ¿Qué significa, Florencia, 765 por 54? $7.65 por 54, ¿qué significa? Lucía, ¿qué significa? 7.65 por 54. Lucía. Julio, ¿qué significa? El largo total de lo que sería la vaina con 7.65, ¿qué significa? el largo de la vaina. No. El diámetro número de la es bala. el calibre. El primer número es el calibre, es decir, calibre 7,65 milímetros. Es el diámetro de la bala. Y por 54 significa que está engarzado en una vaina que tiene un largo de 54 milímetros. Se acaban de olvidar lo que vimos anteriormente. 7,62 por 51, ¿qué significa, Florencia? $7.62 por 51, ¿qué significa? ¿Qué no es cuando lo transforma en pulgadas así? 7,62 significa que el calibre es 7,62 milímetros. ¿A qué entendemos por calibre? Florencia. Tenemos que volver de nuevo al módulo 1. Lucía. ¿No era el diámetro del interior del cañón en el calibre? El diámetro interior del cañón o, lo que es lo mismo, el diámetro exterior de la bala, porque la bala va a estar moviéndose por dentro del cañón. Entonces, a ver, Lucía, 7,62 por 51 milímetros, ¿qué significa? 7,62 el calibre y 51 milímetros el largo de la vaina. Exactamente. ¿Qué lo dice acá arriba, no? Si hubieran leído, el primero es el calibre, el segundo el largo de la vaina. Bueno, seguimos. 5,56 por 45, también son los fusiles de asalto de nueva generación. La mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo tienen este calibre, 5,56 por 45. Bueno, otra expresión. El calibre y largo de la vaina en pulgadas, es decir, esto mismo, pero en vez de expresarlo en milímetros, expresado en pulgadas. Por ejemplo, .45, 3, 1/4, que sería case en inglés, case es vaina. .44 Remington por 2, 1,5 case. Esto todo en pulgadas. Seguimos con otros. Algunos casos indican el primero el diámetro y el segundo a nivel del cuello. Es decir, que son vainas que se reducen el diámetro. Entonces está mezclando acá puntos 577 barra 450. Después, por ejemplo, hay otros más, 220 barra 30 o .250 barra 3000. Separados por un guión, por ejemplo, 4440 o 3030. ¿Qué significa? El primer guarismo, el calibre expresado en pulgadas, y el segundo, la carga de pólvora. Entonces podemos tener un 4440, que este es el Winchester, conocido más comúnmente el Winchester 44, que puede ser 44 y me está expresando la carga de pólvora. Cuando es un apóstrofe que lo separa, el primero representa el calibre expresado en pulgadas y el